Apreciados amigos, estamos en la segunda parte del estudio del sello de Dios y la marca de la bestia. La Biblia es un todo cohesivo. El tema del gran conflicto recorre sus páginas de punta a punta, de cabo a cabo, como un hilo rojo que entreteje sus narraciones y verdades sagradas. El ministerio de Cristo, su sacrificio expiatorio, su ministerio sumo sacerdotal y su regreso son temas que resuenan en medio de sus páginas. El gran conflicto llega a su punto culminante en el libro de Apocalipsis. La lección de esta semana, titulado El sello de Dios y la marca de la bestia, en la segunda parte, sigue identificando al poder de la bestia que sube del mar. Describe los acontecimientos finales de la tierra y comparte principios prácticos que nos ayudarán a prepararnos para la venida de Jesús. Uno de los principios importantes para comprender las profecías de tiempo de la Biblia es el principio de día por año. En síntesis, en las profecías de tiempo de Daniel y de Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Volveremos a revisar el respaldo bíblico e histórico para este principio en el estudio de esta semana. Otro principio importante de la interpretación profética es el vínculo entre las profecías de Daniel y las de Apocalipsis. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2 y la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 representan el mismo poder opresor que persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media, el papado. En el estudio de esta semana veremos cómo la bestia del mar de Apocalipsis 13 también se opone a la iglesia de Dios de los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y las oprime. Estamos en la lección número 12. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte, aquí en su programa, enfocando la lección de escuela sabática en Edúcate Más. El texto central de la lección 12 es la misma de la semana pasada, que está en Apocalipsis 7, 2 y 3. Voy a leer. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El tema central de la lección 12 es la profecía de la marca de la bestia, su conexión con la adoración del domingo y la futura persecución de aquellos que guardan el sábado bíblico. El objetivo saber es que debemos adquirir un entendimiento profundo de la profecía de la marca de la bestia, su relación con la adoración del domingo y la estrategia final de Satanás. El objetivo ser es que debemos aplicar este conocimiento a la vida personal, fortaleciendo la fe y las convicciones y desarrollando resistencia frente a futuras persecuciones. El objetivo a ser es que nosotros debemos comprender este conocimiento con otros, fomentar discusiones sobre la libertad religiosa y la persecución y promover el respeto y la comprensión entre diferentes creencias y prácticas religiosas. Hemos dividido esta lección en 3 tópicos claves. Primer tópico clave es la herida mortal, la apostasía y la estrategia final de Satanás. El segundo tópico clave es la marca de la bestia y la adoración del domingo. Y el tercer tópico clave es el sello de Dios y la persecución de los fieles. Sin duda alguna, es una lección de suma importancia para nuestras vidas. Así es que les damos una cordial bienvenida una vez más a su programa enfocando la lección número 12 y vamos a pasar al desarrollo de la lección con estos 3 tópicos claves.
Una vez más, queridos amigos, bienvenidos al desarrollo de la lección número 12. Para este segundo trimestre es la segunda parte del sello de Dios y la marca de la bestia. Pastor, llegamos a la lección número 12. ¿Qué tal? Bueno, creo que ha sido un estudio fascinante, precioso, y que nos ha llevado por la historia de la iglesia cristiana, las persecuciones que se han desatado, pero siempre el Señor tiene un pueblo que permanece fiel, al cual le brinda su suprema consideración. La semana pasada habíamos estudiado el capítulo 13, identificando a la bestia, ¿no es cierto? Hemos leído el capítulo 13, versículos del 1 hasta el 8 más o menos, pero a partir del versículo 11, ¿correcto? Ahora, yo cuando leo el capítulo 13, pastor, lo divido en dos partes. Hasta el capítulo 10 me muestra el pasado, cómo es que el dragón, usando poderes políticos, religiosos, económicos, ¿no es cierto?, persiguió al pueblo de Dios. Y hemos tenido ahí, digamos, la historia nos demuestra cómo fue esa persecución terrible, ¿no es cierto? Y a partir del versículo 11 yo describo lo que va a pasar en el futuro. Y eso me va a preparar para justamente el futuro, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar al desarrollo de estos tres tópicos. Esta lección es muy valiosa, porque hay detalles que nosotros debemos tener en cuenta para lo que va a suceder en el futuro. Hemos dividido en tres tópicos, pastor, esta lección. Sí, quizá Sí, solamente una sí, precisión. pastor. A partir del versículo 11 encontramos la segunda bestia. Ajá, Ahora, en relación con la segunda bestia, podemos decir que hay cosas que ya están en el pasado. El surgimiento de la segunda bestia, claro, que hay cosas que en este momento se están dando, se está desarrollando parte de esa historia, y hay cosas que todavía están en el futuro, exacto. ¿no? Dentro de la segunda bestia. Ujú. Pero creo que el tópico de la segunda bestia no entra en el estudio de esta En lección, esta ¿no? Sí, lección, en la siguiente lección, creo que toca un poquito más de eso. Todavía se está centrando en la primera la vez. primera bestia, ¿correcto? Entonces hemos dividido en tres partes. En la primera parte vamos a desarrollar detenidamente tres aspectos. Es la herida mortal, la apostasía y la estrategia final de Satanás. En el segundo tópico vamos a ver la marca de la bestia y la adoración del domingo. Y el tercer tópico, el sello de Dios y la persecución de los fieles. Entonces, pasamos, pastor, al primer tópico que tiene que ver la herida mortal, la apostasía y la estrategia final de Satanás. Son el día domingo, lunes y martes. Muy bien. Sí, siendo que se trata de una repetición prácticamente de la profecía de Daniel capítulo 7, es bueno recordar cómo Daniel 7 nos describe el poder del cuerno pequeño, porque es el mismo poder. Así es. Entonces, Daniel 7 nos habla acerca de un periodo de hegemonía de 1260 años, tiempo a la mitad de un tiempo. Este periodo empieza en el año 538 y termina en el año 1798. Este mismo periodo es el de 42 meses que aparece acá. Pero dice que al término de ese periodo recibe una herida mortal y que esa herida mortal es sanada. Quizás antes ahí, o sea, ahí encontramos tres expresiones para este mismo periodo profético, ¿no? 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Estas tres expresiones implican el mismo periodo. Implican el mismo periodo e implican el mismo poder también, ¿no? Okay. Porque se nos habla acerca de periodo de hegemonía del cuerno pequeño, de hegemonía del dragón también, ¿no? Porque el dragón, Satanás, es el que dirige todos los poderes, y de esta primera bestia que es un instrumento del dragón. Entonces, ¿no? para contextualizar, aquí cuando identificamos a la bestia del capítulo 13, el versículo 4 y 5, el 5 sobre todo dice, también se le dio boca para que hablaba arrogancias y blasfemias. Ya descubrimos la semana pasada qué significa blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. O sea, ese es en ese contexto, los 1260 días, 42 y tiempos y medio tiempo. Este es uno de los, hay varios otros más, pero este es uno de los puntos claves que unen esos símbolos. Ya. Si el cuerno pequeño tiene tiempos y la meta de un tiempo, y eso equivale a 1260, y si los 42 meses equivalen a 1260, estamos hablando del mismo poder. Entonces, ¿qué pasó en esos 1260 años que el dragón le da el poder a la bestia
Es la hegemonía del sistema papal, que Ujú. va desde el año 538, año en el que el emperador Justiniano, recordemos que en el año 538 ya no existía el Imperio Romano Occidental, ¿no? Ujú. Y entonces el Imperio Romano Oriental, Justiniano, uno de los grandes emperadores, tiene ahora su sede en Bizancio, la antigua ciudad, la antigua capital Constantinopla. Y Roma se encuentra en ese momento en una guerra, ¿no? Ostrogodos, hay una cantidad de... Pero finalmente Belisario, general del emperador Justiniano, libera Roma del acceso de los ostrogodos y en el año 538 se coloca al obispo de Roma como obispo universal. A partir de eso empieza un periodo que nos lleva hasta el año 1798. El año 1798 este poder recibe una herida mortal Ujú. a través del general Berthier en febrero de 1798. Se toma preso al Papa Pío VI, se lo manda al exilio, muere un año después, pero ya allí los franceses infligen una herida mortal contra el sistema papal, ¿no? Pero dice la palabra que esa herida mortal sería sanada. Y entonces esa parte de la historia está en el futuro. La herida mortal ya está en el pasado, Ujú. pero que la herida mortal esté sanada está en proceso de cumplimiento, Ok. ¿no? Otra vez el sistema papal va a tener un poder cada vez mayor, cada vez más grande, hasta que va a llegar un momento en el que será semejante al poder que tuvo durante la Edad Media. Eso es importante, pastor. Es decir, este periodo de los 1260 años que tuvo hegemonía el papado para poder perseguir al pueblo de Dios, se repetirá en el futuro. El periodo no se repetirá. El periodo no, Lo que pero se va a repetir es la la supremacía, la supremacía. hegemonía que tendrá, Ujú. apoyado por la segunda bestia, que en algún momento descubriremos cuál es la segunda bestia. Pero el poder, la autoridad y el trono que les han sido dadas por Satanás, otra vez se restablecerá al punto máximo, al punto que será prácticamente un gobierno mundial, ¿m? Que es la aspiración de muchos y muchos movimientos y grupos que nos hablan acerca de prácticamente un gobierno mundial, ¿no? Lo que se llama del globalismo, ¿no? Ok. Si 1798 marca, digamos, ese fin de la hegemonía, ¿no?, papal, o sea, esa hegemonía de ese poder perseguidor, actualmente está como detenido y Está que en un, aparecerá está en en... un proceso de ascenso, ¿no? Es progresivo. Ujú. Todas estas fechas en realidad nos hablan acerca de eventos, pero que son simplemente catalizadores de cosas que ya venían produciéndose. Por ejemplo, la Revolución Francesa empieza en 1789, Ujú. pero saca del Napoleón Bonaparte, que es un producto de la Revolución Francesa, lo saca en 1798. Ujú. O sea, son 10 años después. Ok. Entonces, es el mismo caso aquí, ¿no? En el año 1927, los estados pontificios que le habían sido quitados al Papa, le son devueltos al Papa, Ujú. ¿no? Y ahí empieza una recomposición del poder. Los papas no salían del Vaticano hasta que Juan XXIII salió del Vaticano y empieza a visitar, ¿no? Y allí Ujú. empiezan las visitas de Pablo VI, Juan Pablo II, empieza a visitar y en cada lugar produce conmociones, ¿no? Ahora mismo también el Papa actual, donde quiera que va, tiene cada vez más relevancia. Los líderes políticos todos quieren una foto con el Papa. Claro. Una foto con el Papa es un signo digamos, de bastante publicidad, ¿no? Para los líderes políticos. Ujú. Y entonces esto es algo que, de acuerdo a la profecía, otra vez recuperará su poder. No habla de un tiempo, ¿no? Claro, hay que tener Pero cuidado con otra eso, vez ¿no? recuperará No su habla poder. de, Sí. no tenemos que entrar, digamos, a fechas porque no tenemos fechas, pero sí nos habla de que Va a recuperar nuevamente su va a poder. recuperar Y ese nuevamente va poder. a perseguir al pueblo de Dios. Exacto. Eso debe quedar claro, Ujú. digamos, apreciados amigos. Ahora, cuando leemos Segunda de Tesalonicenses, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Otra parte que nos habla la lección. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Voy a leer, pastor. A ver. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego leo el versículo 9. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales, falsos milagros y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pastor, Pablo aquí una vez más nos da una mirada de estos dos sistemas. Un sistema político, religioso, que va en contra de Dios mismo, que va en contra de los que adoran a Dios. O sea, es una advertencia, pero dice, interesante, ¿no? Nadie os engañe de ninguna manera. Bueno, Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Había personas en aquel tiempo que decían, ya, es aquí ahorita, ¿no? La segunda venida de Cristo. Ya, de una vez. Seguramente decían, vamos a subir a los montes, no tenemos que hacer algo. Es decir, cierto sensacionalismo que ha acompañado al cristianismo a lo largo de su historia, ¿no? Y entonces en el tiempo de Pablo también. Y Pablo les dice, no se engañen de esto. Jesús no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice, Pablo conocía las profecías, ¿no? Entonces la segunda venida de Cristo, sí, Él va a venir, pero antes va a manifestarse la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apartarse de la recta doctrina. Quien se aparta de la recta doctrina es un apóstata. Eso me da un indicio. Me dice lo siguiente, que este anticristo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, es alguien que nace de la iglesia cristiana, porque es un poder apóstata. No es un poder lejano, sino que nace de la iglesia cristiana. Entonces, es una característica también. El anticristo nacerá de la iglesia cristiana. Por otro lado, dice que ya empiezan a estar en acción en el tiempo de Pablo. Ya se mueve entre nosotros, dice. O sea, ya había movimientos apóstatas que después, a lo largo de los siglos, se iban a erigir para finalmente dar a conocer su verdadera naturaleza. Esto me dice que tiene que ser un sistema, que no puede ser una persona. O sea, el anticristo no es una persona, es un sistema. ¿Por qué? Porque va desde los tiempos de Pablo hasta la segunda venida de Cristo. Y uno me pregunta, pastor, ¿pero cómo es esto? ¿Dónde dice que va hasta la segunda venida de Cristo? Ahí está escrito, vamos a verlo. Mira, ahí en el capítulo 2, el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está clarito. O sea que este poder va a llegar hasta la segunda venida de Cristo. Ya estaba queriendo empezar en el tiempo de Pablo, los apóstoles lo detuvieron porque tenían la recta doctrina, pero después el tiempo pasó y en el año 538 ya empieza este poder por 1798. Entonces no puede ser una persona. Imposible que una persona empiece en el tiempo de los apóstoles y vaya hasta la venida de Cristo. Es un sistema. Claro, entonces, y cuando hablábamos de la herida mortal, digamos que aparentemente queda ahí muerto, pero que nuevamente resurge, justamente resurge para el tiempo final hasta la venida de Jesús, Cristo. ¿no? Resurge justamente por eso. Para atacar. Ahora, otro detalle, el versículo 9 dice que está comandado dice, es obra de Satanás. Nuevamente vemos aquí, así como mirábamos en Apocalipsis capítulo 13, que es el dragón, que le da el poder a la bestia. O sea, que el dragón, Satanás, está detrás de todo esto. En la apostasía que habla aquí, el hijo de perdición, el impío, está directamente Satanás. Lo que nos dice el capítulo 12 es que finalmente el dragón, la serpiente antigua, tiene muchos instrumentos a lo largo del tiempo, pero él está detrás de todos esos instrumentos. Estuvo detrás de Babilonia, estuvo detrás de Medo-Persia, estuvo detrás del Imperio Romano. Fueron manos romanas las que mataron a Jesús. Está detrás del papado, siempre agazapado, detrás, usando como instrumento a los grandes poderes políticos de cada época. Y en el caso del poder papal, es el poder político y religioso en conjunto. Ok, ahora vamos a la siguiente parte de este primer tópico clave. Ya hemos visto la herida mortal, hemos visto la apostasía, cómo se relaciona todo esto con diferentes poderes. Ahora, la estrategia final de Satanás. Apocalipsis capítulo
17, versículo 12 al 14, permítame leer, dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Cuál es la estrategia final de Satanás, pastor? Bueno, aquí nosotros vemos que hay una alianza entre el poder de Babilonia, que es el poder de la primera bestia, que es el poder del cuerno pequeño, que es el hijo de perdición, que es el hombre de pecado. Todos estos símbolos apuntan al mismo poder. Pero hay una alianza con los poderes políticos, con los reyes de la tierra. Así es. Claro. Incluso también Babilonia, ¿no? Cuando hablamos de Babilonia, dice que Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, es una unión ilícita entre el poder religioso y el poder político. Y acá también se buscará esa alianza con el poder político, los reyes en plural. Es decir, no solamente será una nación, serán las naciones de la tierra las que serán instrumentos de este poder engañador, de esta Babilonia, que al final es el poder de Satanás, para destruir al pueblo de Dios. Entonces, es una alianza política, religiosa, tiene un propósito que es destruir el pueblo de Dios, porque el dragón se ha irado contra el pueblo de Dios y el dragón tiene sus instrumentos, ¿no? Claro. Primera bestia, segunda bestia, todos son instrumentos del dragón. Aquí es una advertencia, ¿no? Clara, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, esa herida mortal que sanará, resurgirá y nuevamente usando todos los poderes que haya, querrán vencer a los hijos de Dios, a los que siguen el Cordero. Ese es el futuro, pastor. Sí. O sea, no hay duda de lo que nos espera a los que somos fieles a Dios. Sí. Y para eso necesitamos tener la fe de Jesús. Sí. Habrá momentos de extrema tribulación, de gran tribulación, pero la promesa ahí, el Cordero los vencerá. Claro. ¿No? O sea, ya está resuelta. Ya está resuelto el resultado. No es misterio el resultado de esta batalla, de esta guerra, de este conflicto. Lo que sí es que el pueblo de Dios enfrentará gran tribulación, pero la victoria está asegurada. Ahora pasamos al segundo tópico, pastor, que también tiene relación con la secuencia del día miércoles, la marca de la bestia. Mucho se habla de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es la marca de la bestia, pastor? Bueno, cuando se habla de la marca de la bestia, tenemos que colocarla en contraposición con el sello de Dios. También se habla acerca del sello de Dios en la Biblia, ¿no? Se dice que los ángeles deben mantener los vientos mientras el proceso de sellamiento se está llevando a cabo. Claro. O sea, hay un sello de Dios y hay una marca de la bestia. Y el sello de Dios tiene que ver con un elemento que me señala a Dios como el creador, mientras que la marca de la bestia viene a ser la oposición al sello de Dios. Entonces, para poder entender la marca de la bestia, tengo que entender el sello de Dios, ¿no? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Dónde encontramos el sello de Dios? Dice la palabra, sella mi ley, ¿no? En sus corazones. Sella mi ley en sus corazones. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el sello de Dios se encuentra en la ley, ¿no? Si claro. Sella mi ley en sus corazones, el sello de Dios se encuentra en la ley. Y cuando examinamos las características de un sello, vamos a encontrar que todo sello, para ser sello, necesita al menos 3 elementos. Primero el nombre, después el cargo y después el territorio sobre el que ese cargo tiene competencia, ¿no? La jurisdicción. Entonces, nombre, cargo, jurisdicción. Ahí está. Si nosotros vamos a la ley, tenemos que examinar qué mandamiento contiene esos 3 elementos. Primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No está ni el nombre, ni el cargo, ni la jurisdicción. Segundo mandamiento, no te harás imagen, no tienen los 3 elementos. Tercer mandamiento, el cuarto mandamiento dejémonos para el final. Además todo el mundo lo deja, ¿no? Lo deja para el final. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre, tampoco. Sexto, no matarás, tampoco. Séptimo, no cometerás adulterio, tampoco.
en cada uno de los mandamientos no está. Pero ahora vamos a ver el cuarto mandamiento, justamente el que todo el mundo quiere olvidar voluntariamente. Y allí encontramos los 3 elementos de un sello. Ujú. ¿Cuáles son esos elementos? El nombre, porque en 6 días hizo Jehová. El cargo, hizo Jehová los cielos y la tierra, es el creador. La jurisdicción, los cielos y la Y la tierra. tierra, o sea, Todo el universo. universo es la jurisdicción sobre la que Dios ejerce soberanía. Ujú. Entonces el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento me dice que acuérdate del día de reposo. Entonces el cuarto mandamiento de la ley de Dios contiene el sello de Dios, el sábado. Y en es el sello de contraposición, Dios. la marca de la bestia Claro. es lo contrario. Sí, la bestia se levanta contra el sábado. Exacto. Hasta cambia calendarios. Ajá. Cambia, incluso en el idioma, cosa curiosa, ¿no? En el portugués, cuando se habla de los 7 días, en un calendario en portugués, uno dice, ¿cómo se dice el lunes en portugués? Segunda-feira. Segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Pero, curiosamente, en los calendarios colocan primer día de la semana, segunda-feira. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿No? Primer día, segunda-feira. Segundo día, terça-feira. Es decir, incluso en un idioma en el que cada día de la semana tiene un número, se atreven a colocar el sábado como si fuese el 6º día y el séptimo como si fuese el 7º día, ¿no? El domingo como si fuese el 7º día. Entonces, hay una oposición contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque este contiene el sello de Dios. Y este poder engañoso enseña un falso cuarto mandamiento. Allí te dicen que el cuarto mandamiento tiene que ver con santificar las fiestas en general. En realidad es el tercero en el catecismo. Pero cuando se habla acerca del domingo, se lo señala como el día de reposo. Hay hasta encíclicas papales, Dominis Dei, por ejemplo, una encíclica en la que se habla acerca de la necesidad de guardar un día. Y todos los versículos que en la Biblia se refieren al sábado, esos versículos los hablan en favor del domingo, ¿no? Usando una teología, pero lo único que cambian es el día domingo, porque dicen que el sábado es para los judíos, pero para los domingos para los cristianos es el domingo. Entonces hay un falso día, y si hay un falso día, y el sello de Dios es el sábado, entonces la marca es lo contrario al sábado, Claro. ¿no? Y este es el El día día domingo. como la marca de la bestia. Y ahí, digamos, todo lo que hemos estudiado hasta este momento, que esta bestia, esta Babilonia, esta mujer, este sistema, es capaz de cambiar los tiempos y la ley, es de ponerse en el lugar de Dios, ¿no es cierto? Y se opone a todo lo que es Dios, como lo mencionaba Tesalonicenses. Entonces debe quedar claro aquí, entonces, cuál es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios. Que primero hemos descubierto cuál es el sello de Dios, que tiene 3 características, dijo usted, el sello. ¿Cuáles son? Nombre, el cargo y la jurisdicción. Ahora, por otro lado, un sello sí indica pertenencia también, ¿no? Un sello indica pertenencia. La marca también indica pertenencia. Es como cuando a los animales, ¿no? Dejan la marca del dueño con las iniciales de su nombre para identificar cuál es su ganado, cuál es su animal. Entonces indica pertenencia también. Ahora bien, cuando una persona recibe el sello de Dios, lo que está diciendo el Señor es, Él me pertenece, Él es mío. Cuando una persona recibe la marca de la bestia, lo que dice la bestia, y finalmente Satanás que está detrás de la bestia, es, este me pertenece, este me obedece, este tiene lealtad a mí, obedece mis mandamientos, entonces es mío. Y Dios dice con su sello, este es mío, este refleja el carácter de Cristo. Y este tiene amor en su corazón, y el amor es el cumplimiento de la ley, tiene la ley en su corazón. Y el cuarto mandamiento será la expresión visible de la obediencia que yo guardo a la ley, de la lealtad que yo tengo a mi Dios. El cuarto mandamiento simplemente es la expresión visible de mi lealtad hacia el Dios verdadero. Ahora, pastor, la lección del día jueves, que habla justamente de la prueba del sábado, porque ahí, digamos, está el ataque de Satanás, del dragón, ¿no es cierto?, con todos los poderes.
¿Qué es sobre la persecución de los fieles en el futuro? Hemos visto en el pasado cómo fueron perseguidos en la Edad Media, pero ¿qué nos espera en el futuro a los fieles que guardamos el sábado? Bueno, lo que Apocalipsis capítulo 13 nos dice, vamos a Apocalipsis 13, es ver. cómo se va a manifestar, ¿no? Ujú. Si nosotros vemos especialmente El 15, el versículo 13, 15, 15, sí, ¿no? Se 15 le dice, sí, 15 permitió dice. infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí veo que no solamente hay una persecución, sino también es prácticamente anulación hasta de los derechos civiles, ¿no? Porque dice que no puede comprar, No puede vender. no puede vender. ¿Qué sucede con una persona si no puede comprar? ¿Qué Ujú. sucede con una familia si está impedida de comprar? Es prácticamente condenarla al hambre, ¿no? Es condenarla a la miseria, a perder su propiedad, condenarla a todo, ¿no? Un comerciante que no pueda comprar, Eso. o cualquier persona que no pueda comprar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es una persecución hasta en el nivel de la supresión de los derechos. Ujú. Y allí nosotros vemos cómo la imagen de la bestia aparece aquí. En síntesis, no es el tema, pero en síntesis, la imagen de la bestia representa la reconstrucción, la construcción de un sistema legal que tenga la característica que tuvo la primera bestia en el pasado. ¿Cuál es la característica distintiva de la primera bestia? La unión del poder político con el poder religioso. ¿Qué es lo que va a expresar esta imagen de la bestia? Que va a ser un sistema legal, va a expresar la unión del poder político con el poder religioso, a tal punto que va a demandar obediencia a los mandamientos de hombres y por lo tanto impedir la obediencia a los mandamientos de Dios. Y todo el que no hace caso a ese sistema legislativo opresor y que atenta contra los principios de la ley de Dios, dice allí, será muerto. O sea que incluye también no solo una persecución, sino que además también una condena de muerte, Condena de muerte. ¿no? O sea, Interesante. en realidad se trata de momentos difíciles que el pueblo de Dios tendrá que afrontar. Ahora, pastor, ¿cómo se está gestando la restricción justamente de la libertad religiosa? ¿Y cómo entender que, adelantándonos un poco ahí, ¿no? La imagen de la bestia, ¿Mm? que representa una nación en la cual hay libertad de todo, Sí. libertad de Ahora, todo. Pero entonces, ¿cómo se está gestando que estas restricciones de la libertad religiosa? bueno, allí se habla acerca de una nación, son los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que es la que defiende la libertad y los derechos humanos. ¿Cómo es posible que se convierta en una dictadura Ujú. que termine arrasando con los derechos humanos, entre ellos el de la libertad de conciencia? Bueno, incluso está constitucionalmente hablando, constitucionalmente consagrado Consagrado, el claro, el derecho derecho a la a la libertad libertad religiosa, ¿no? Es en la religiosa. primera enmienda de Mm. la Constitución americana. ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos irá contra su propia esencia, contra su propia naturaleza de libertad. La libertad es, comparativamente hablando en el tiempo, muy escasa. O sea, son pocos los momentos históricos en los que ha habido libertad. Pocos, limitados. La mayor parte del tiempo la humanidad ha vivido en opresión. El tiempo de Egipto es opresión. El tiempo de Medo-Persia, de Babilonia. El tiempo de Roma es opresión. Es decir, la libertad será apenas, es algo escaso. Nosotros pensamos que es algo natural y que el hombre sí. No, si hubiésemos nacido 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, quizá aquí en el Perú hubiésemos sido esclavos, ¿no? Claro. Como los indígenas, todos peruanos esclavos. Bueno, es decir, la libertad no es el punto más característico de la historia humana, no. La libertad es un paréntesis, un pequeño paréntesis. Entonces, lo que va a pasar es que volveremos a la normalidad, Ujú. volveremos a un sistema opresor en el que se juntará el poder político con el religioso. Y ya podemos ver ciertos atisbos
que nos llevan a entender que eso va a pasar. Por ejemplo, cuando se habla acerca de movimientos totalitarios en nuestro tiempo, que en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos, ¿no?, empiezan a restringir verdades básicas o garantías básicas de una constitución, como son, por ejemplo, la igualdad frente a la ley. Hay una ley en la que creo que está en Brasil, me parece, o en Argentina, países ya que están aquí en nuestra frontera nomás, aquí cerquita nomás, en los que si una mujer demanda a un hombre por violencia doméstica, no es necesario escuchar al hombre. Solamente a la voz de la mujer, puede ir preso. Solamente por que la mujer lo demandó. Después de ir preso, ahí vamos a ver cómo da la investigación, pero ya está preso, ¿no? Ya está preso. Entonces, ahí no encontramos igualdad frente a la ley, ¿no? Es decir, las mujeres no pueden mentir, o la mentira solamente es patrimonio de los hombres. Entonces, solamente a la voz de una mujer va directamente preso. Entonces, ya eso podría ser un adelanto y muchas cosas más que en nombre de los derechos humanos se cortan, se restringen libertades. Ahora bien, hay en la doctrina muchas veces ciertos momentos históricos en los que hasta el propio pueblo, la sociedad pide a gritos que se restrinjan las libertades. Tenemos, por ejemplo, al presidente Bukele. Hemos escuchado a Bukele en El Salvador, ¿no? Ha declarado estado de sitio, porque la amenaza de las pandillas, de las maras, estaban por destruir el país. Ha declarado estado de sitio, las garantías están suspendidas, los derechos están suspendidos y tiene casi el 90% de aprobación, ¿no? Es decir, llega un momento en que la situación en un país es tan crítica que a la propia sociedad se autorrestringe sus derechos en favor de su supervivencia. Y algo semejante va a pasar, ¿no? Claro. O sea, a pretexto de sí. Veamos, por ejemplo, ¿no? Veamos algo que nosotros sabemos que está en pleno movimiento, digamos, es una crisis que el mundo va a enfrentar definitivamente, tiene que ver con el cambio climático. Claro. No estoy diciendo que las cosas sean así. La contaminación ambiental. Y sí, todo lo sino que puede darse un escenario similar. Estamos colocando un ejemplo. Es un escenario hipotético. No diga, Pastor Montero dice que así va a ser. No, es un escenario hipotético, una conjetura. A medida que pasa el tiempo, la situación mundial respecto del clima va a ser mejor o va a ser peor. ¿Vamos a mejorar en la contaminación ambiental o vamos a empeorar? ¿Vamos a mejorar en el cambio climático o vamos a empeorar? ¿Vamos a mejorar en el aspecto de los huracanes, de las inundaciones o vamos a empeorar? Ahora, estamos viendo que la cosa va a ir para peor, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que va a haber tal cantidad de desastres que se van a tornar, la gente va a decir, no, se tiene que hacer algo, los gobiernos tienen que hacer algo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Alguno dirá, mira, vamos a declarar la hora del planeta. Ya existe eso, ¿no? Entonces la hora del planeta dice, en esa hora ahorramos tanto y entonces estamos salvando el planeta. ¿Y por qué no la hora del planeta? Si no, vamos a decir el día del planeta. El día del planeta. ¿No? Claro. Y si no solamente un día en el año, sino porque en la semana dediquemos un día. ¿No? Y la cosa se pone tan difícil que dicen, no, todos de acuerdo, sí, un día, vamos, ¿acaso no quiere salvar el planeta? ¿No? Yo no digo que la cosa sea así, pero lo que digo es que las condiciones pueden crearse de tal naturaleza que cambian de un día para otro. Y de la manera, ¿no? O sea, natural, aparentemente natural. Sí, de manera natural. Te dice, con propósitos dice aquí, buenos, ¿no? Vamos un día en el año, todos paramos por el planeta. Y además, todos trabajan 6 días, pero todos paramos aquí. ¿Puedes imaginar un escenario como ese? ¿No? Y además, allí no tiene que ver si son cristianos o son budistas o musulmanes, todos por el planeta. O sea, es interreligioso. No creo que haya una justificación religiosa por guardar el día domingo. Creo que no. Eso no es universal. Lo que sí se puede dar es una justificación extrarreligiosa. ¿No? Algo como salvar el planeta. Un bien supremo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y detrás de eso, la cercenación de las libertades, ¿no? Podría ser un escenario como ese, ¿no? Exacto. Y por eso la Biblia nos dice que debemos estar alertas, debemos estar velando. Y el propósito justamente del desarrollo de estas lecciones es advertirnos. Van a pasar estas cosas. No necesariamente
digamos, de manera, Como nosotros lo imaginamos como, ahora. claro, que ya se da la ley Sí, 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 dominical o que esto y lo así otro, es. ¿no? De una manera, sutil que Lo que vemos, incluso nos apreciado, puede, engañar y todo lo sí, demás, pero sabemos cuál es el fin lo de que todo vemos esto. es que la crisis a la cual nos encaminamos es inevitable. Ujú. Eso es lo que vemos, ¿no? Crisis económica, crisis climática, la crisis ambiental, ¿no? El propio desarrollo del ser humano origina ciertas crisis. Entonces, en algún momento todo esto va a crear la tormenta perfecta y ahí nosotros vamos a ver. Entonces, incluso hasta por las crisis que observamos alrededor de este tiempo, es que podemos decir que falta poco tiempo para el fin, ¿no? La reflexión que debemos hacer es, pastor, digamos, es eh, cómo prepararnos para estos tiempos finales. Ya hemos recorrido gran parte de la lección, nos queda solamente una semana y vemos siempre estos dos poderes, hay una lucha cósmica, hay esperanza. Sin embargo, cuando vemos cómo va a desencadenarse, van a ser tiempos muy, muy difíciles. Sí, solo que Apocalipsis ya nos dice cuál será el final de la historia, ¿no? Sí. O sea, cómo es que termina la película. Y la película, entre comillas, termina con una victoria. ¿Victoria de quiénes? De los que siguen al Cordero, que es el que Pero garantiza la ¿cómo estar? Yo victoria. digo así, ¿no? Pensando en mi familia, mis hijos, que todavía están pequeños. ¿Cómo enfrentar esos momentos complicados donde una amenaza de muerte, amenaza de comprar, vender, pobreza y todo lo demás, ¿no? Entonces, hoy que tenemos aparentemente todavía libertad religiosa, ¿cómo aprovechar estos momentos para prepararnos para esos tiempos finales? Mira, el Espíritu de Profecía habla también de estos momentos, ¿no? Y describe qué es lo que va a suceder. La dación de la ley dominical tiene una respuesta en el pueblo de Dios. Cuando se da la ley dominical, ese debe ser el punto de partida para abandonar las grandes ciudades. Se da la ley Mm, dominical, se dio. Allí sí, el pueblo tiene que salir de las grandes ciudades y tiene que ir a las pequeñas ciudades. Pero cuando se da el decreto de muerte, ni las pequeñas ciudades serán refugio, ¿no? claro. Entonces tiene que ir de las pequeñas ciudades hacia los montes de la tierra, hacia los valles. Entonces eso es lo que proféticamente hablando el pueblo de Dios va a tener que enfrentar, ¿no? Por eso tenemos Así que es. conocer los momentos. Hay cierta gente que dice, no, vamos de una vez, vamos a estar en el campo, vamos a estar allá. Claro. No, la vida del campo es muy buena. Si quieres ir a vivir al campo, perfecto. Pero proféticamente hablando, el el Momento, momento para que el pueblo abandone las grandes ciudades es cuando se da la la ley ley dominical, dominica. ¿no? Se da Así en es. los Estados Unidos la ley dominical, es momento de salir. Apreciado amigo, hermano, estamos reforzando el mensaje, los mensajes de los tres ángeles, ¿no? Ahora con claridad sabemos lo que nos espera, pero no en el sentido de miedo, de temor, de que seremos perseguidos, sino que está llegando el momento que todo esto terminará, Sí, porque sabemos lo que nos ¿no? espera, Sí, pero sabemos el resultado final también. así es. No, O no lo sea, miremos por no ese miremos el lado. penúltimo capítulo, Así es. veamos el último El capítulo último también, fin. ¿no? Y ese último capítulo es el que Dios nos ofrece cielos nuevos y tierras nuevas, Así es. donde el mal, la muerte, el dolor, el sufrimiento terminará. Por eso sí, hay dolor, sufrimiento, tristeza por allí, hay esperanza de que esto va a pasar. Sin embargo, necesitamos ser fieles, leales a Dios, a su palabra, no a tradiciones humanas. Y hay una imperiosa necesidad, apreciados amigos, de compartir este mensaje. Este mensaje, los tres ángeles, es el mensaje final. Y sí o sí, ahora que conoces más, tú eres responsable, tú y yo somos responsables de comunicar en todo momento, con amor, de manera tácita, también lo que dice la Biblia, no podemos negar lo que dice la Biblia, contrastada con la historia. Así es que, pastor, que sigamos preparándonos y nos vemos la siguiente semana para terminar con la lección de este trimestre. Podemos terminar esta lección, Señor, con una oración, pastor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por las lecciones que podemos leer en tu palabra. Pedimos que sean incorporadas en nuestro corazón y que podamos vivir con esperanza.
porque nos hablan acerca de un futuro glorioso, de un triunfo total del Señor Jesucristo. Y queremos estar con Jesucristo. Queremos seguirlo para donde quiera que Él esté. Queremos que Él dirija nuestra vida. Queremos colocar nuestro corazón en sus brazos de amor. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Visita y regístrate en educatemas.p, la plataforma de educación continua donde encontrarás el repaso de las lecciones de Escuela Sabática para Maestros, descargar materiales y muchos cursos más que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo y ministerio en la Iglesia. educatemas.p. Vamos donde tú estás.